Vamos a comenzar con el cambio de dígitos de la calculadora cuando queremos configurar nuestro documento. Hay muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, la primera es seleccionando la opción 5 en donde dice configuración. En esta parte le damos clic y ahí, como podemos ver, en la segunda opción dice configuraciones del documento. Entonces seleccionamos esa opción y ahí nos aparece un menú. Por ejemplo, en este caso yo lo tengo en fijo 5. Tú lo puedes tener en cualquier otra opción, pero aquí te voy a mostrar cuál es la diferencia de esto. Entonces, esto lo vamos a dejar así como está. Si queremos cancelar algo o queremos salirnos de la ventana, solamente presionamos la tecla Escape, esta que se encuentra aquí. Presionamos Escape y nos regresa al menú anterior. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Le damos clic. Le voy a decir que no lo quiero guardar. Y por ejemplo aquí vamos a agregar una calculadora. Una hoja de calculadora. Entonces, yo les mostré esto de los dígitos con funciones trigonométricas, porque también les quiero mostrar cómo es que se cambian, por ejemplo, de radianes a grados. En este caso nosotros tenemos el modo de radianes porque nos lo indica en esta parte de aquí arriba. Tenemos la letra RAD, que significa que la calculadora está en radianes. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, sacar el coseno de 50, un ejemplo, y le damos Enter, nos va a dar ese número. Pero ese valor lo está dando en radianes. Por ejemplo, si queremos sacar el seno, en este caso en la calculadora no se escribe como sen, sino se escribe como sin. De esta forma. Escribe seno y vamos a ponerle de 150, por ejemplo. Y le damos Enter y nos da ese valor. Pero esto está en radianes. ¿Cómo podemos cambiarlo a grados? Solamente nos regresa, ya sea que nos regresemos al menú principal. Por ejemplo, apretamos este botón en la casita y nos vamos otra vez a la opción 5 en configuración. Le damos Enter o la seleccionamos, le damos clic y nos aparece este menú. Nos vamos a configuraciones del documento. Y por ejemplo aquí, en donde dice ángulo, ahí le cambiamos a grado y le damos Enter. Y todo lo demás lo dejamos así como está. Y le damos OK. Para regresar a nuestro documento que estamos, solamente nos regresamos a la opción 4, en donde dice actual. Le damos Enter y nos regresa al mismo documento que teníamos. Ahora, ya no es necesario tener que volver a escribir las funciones. Solamente presionando la flechita hacia arriba, nos va a ir seleccionando. Nos selecciona la función, nos selecciona el valor, nos selecciona la función. Una vez que lo tenemos así sombreado o seleccionado, le podemos dar Enter y la calculadora lo va a escribir nuevamente. Así está. Ya le dimos Enter. Lo volvemos a dar Enter para que nos arroje otra vez el resultado. Pero ahora nos da un resultado distinto porque esta vez nos está arrojando el dato correspondiente cuando se encuentra en grados. Podemos hacer lo mismo con la función seno. Igual nos movemos con flechitas hacia arriba. Ya que tenemos seleccionado esa función, le damos Enter, le damos nuevamente Enter y nos arroja otro resultado porque este es el resultado correspondiente cuando se encuentra en grados. Así es como nosotros podemos cambiar la calculadora de grados a radianes o de radianes a grados.
Ahora, para hacer la configuración en los dígitos, tenemos que volver otra vez al menú de configuración. Como te mencionaba anteriormente, es volviendo en el menú principal, la opción 5. Pero también puedes hacer uso del cursor. Hacemos unos pequeños roces en esta parte del medio y aparece el cursor. Y nos podemos ir hasta donde está esta parte de aquí, superior derecha, donde está la tuerca. Ahí le damos Enter o le damos clic. Y si te das cuenta, va a aparecer exactamente el mismo menú que teníamos al hacer clic en la opción 5. Entonces, esta es otra forma de llegar al mismo menú. Y le damos Enter a la opción 2. Y por ejemplo, en este caso, lo primero que tenemos es una opción en donde nos dice mostrar dígitos. En este caso yo lo tengo en fijo 5. Pero ¿cuál es la diferencia? Este fijo 5 lo que me está queriendo decir es que me van a aparecer 5 dígitos después del punto. Pero si por ejemplo yo le digo que solamente quiero 2, me muevo al fijo 2, le doy Enter. Todo lo demás lo dejo así y le damos OK. Regreso a la opción 4 para que me regrese al documento del que estaba. Le doy Enter. Y me aparecen mis valores que tenía. ¿Cómo verifico esto? Podemos volver a pedir que nos calcule otra vez las funciones. Por ejemplo, otra vez que nos calcule el coseno de 50. Le damos Enter. Volvemos a darle Enter. Y ahora podrás observar que solamente me da 2 dígitos después del punto decimal. Antes me daba 5 porque lo tenía en la opción fijo 5. Ahora me da 2 porque lo cambié a la opción fijo 2. Y va a pasar con lo mismo con las otras funciones. Y con cualquier operación que tú hagas, te va a seguir dando dos números después del punto. Así es como tú puedes configurar tu calculadora. Ahora, por ejemplo, en este caso, podemos ir al menú que estamos utilizando, ya sea como te lo había mostrado, ir al menú principal, ya sea dando clic en la opción 5 en configuración, usando el cursor yendo hacia la tuerca, o también volvemos a nuestro documento que tenemos. Por ejemplo, si yo estoy aquí en mi documento y no quiero volver otra vez al menú principal, o no quiero ir con mi cursor hasta esta parte, entonces lo que puedo hacer es apretando la teclado, esta que está aquí, teclado, y me voy hasta la opción 7, en donde dice configuraciones y estado. Le damos a Enter y nos aparece exactamente el mismo menú, el cual se despliega cuando nosotros vamos hacia donde está la tuerca de acá arriba, o si nos vamos hasta el menú de inicio y seleccionamos la opción 5. Nuevamente seleccionamos la opción 2 y nos aparece el mismo menú. Entonces, de esta forma podemos hacer los cambios de una forma un poco más directa, sin tener que salir de tu archivo o de tu documento. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahora yo lo tenía en fijo 2. Ahora lo voy a cambiar, por ejemplo, vamos a ponerle un fijo 3, para que veas cómo es que cambia los números que te arroja la calculadora. Y le damos OK. Volvemos a calcular otra vez las funciones. Le damos Enter, Enter. Y ahora nos da 3 números después del punto. Y así es como tú puedes irlo cambiando. Puedes decirle un fijo 2 cuando solamente quieras 2 números. Fijo 1 incluso si tú solamente quieres 1. O incluso se puede un fijo 0. Existe la opción en donde te da solamente un fijo 0. Donde no te da ningún valor después del punto. Por ejemplo, vamos a observar cómo nos arroja los números cuando nosotros modificamos con un fijo 0. Recuerda, si no quieres salir de tu documento o de tu archivo, presionamos la teclado, nos vamos hasta la opción 7
seleccionamos la opción 2. Por ejemplo aquí, ahora seleccionamos fijo 0. Solamente para que veas cómo es que no nos va a arrojar ningún número después del punto decimal. Y le damos OK. Volvemos a calcular la función de coseno de 50. Le damos Enter. Y incluso ahora nos da con un exponencial. ¿Por qué? Porque no nos puede arrojar números después del decimal. Nos está dando un entero, pero ya con exponente a la -1. O sea, esta es una forma nueva de representarlo. Pero, por ejemplo, si yo quiero si por ejemplo tengo 15.6 menos 13.2, pues me tiene que dar un valor después del decimal. Entonces le doy Enter y solamente me va a dar el número 2, porque tengo el fijo 0. No me está dando los decimales que yo tuve, solamente me está dando la diferencia de los enteros. Pero por ejemplo, esto no es como tal un valor que me pueda servir cuando estoy utilizando decimales, cuando necesito cálculos con mayor exactitud. Entonces voy a volver a cambiarlo. Apretamos la tecla 2, opción 7, opción 2, y lo voy a cambiar a un fijo 4, sí. Ahorita te explico lo de los flotantes. Fijo 4. Y le damos OK. Entonces volvemos a calcular esta operación y le damos Enter. Y ahora ya me da el valor con el punto decimal que le corresponde. Incluso los otros ceros también me los va a seguir representando, solo que va a poner ceros, pero la calculadora tiene que respetar, darme 4 números después del punto decimal. Ahora, tenemos también la opción, regresamos otra vez al menú, tenemos también la opción de cambiarlo a flotantes. Flotantes nos representa los números grandes, números muy grandes. Solamente que de esta forma nos va a representar números, digamos que en forma o de forma de potencia, por así decirlo. No nos va a escribir el número completo, solamente nos va a arrojar el número en una forma exponencial. Por ejemplo, en este caso yo le pongo un flotante 2. Eso quiere decir que de un número solamente va a mostrar dos números. De una cantidad muy grande solamente va a mostrar 2 números. Por ejemplo, yo le pongo 36.528. Es un número un poco grande. Entonces le doy Enter y me va a mostrar 3.7 exponente a la 4. O sea, incluso hasta lo está redondeando, porque no me está mostrando el número completo. Eso es lo que hace cuando nosotros la configuramos con los dígitos de flotante. Pero, por ejemplo, para que no nos pase eso, entonces lo más adecuado es dejarlo en una configuración de fijo. Y claro, puedes seleccionar qué opción te conviene un poco más o es más cómoda para ti. Por ejemplo, en la mayoría de los casos dentro de la carrera te van a pedir cuatro dígitos. Entonces, estaría muy bien que yo pusiera un fijo 4. Tú puedes seleccionar el que tú quieras o el que más te convenga. Y yo lo voy a dejar así, con un fijo 4. Y le doy OK. Y aunque vuelva a escribir la misma cantidad grande otra vez, me la va a arrojar, pero ahora de una forma completa. Y respetando también los 4 decimales que yo le dije a la calculadora que lo muestre. En este caso pues no tengo valores decimales, solamente va a mostrar ceros. Y este sería el primer caso en el cual nosotros podemos configurar nuestra calculadora, ya sea de cambiando grados a radianes o radianes a grados, cambiando dígitos, cómo nos va a mostrar los números grandes, cómo nos va a mostrar números pequeños y qué número de dígitos deseamos.
Ahora nosotros también podemos escribir o más bien guardar funciones o números en las letras. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos guardar un ejemplo, ¿no? El número de pi, ya que no quiero estar buscando pi en toda esta calculadora. Por ejemplo, en este botón, pues yo sé que aquí se encuentra pi, pero si por ejemplo no quiero estarlo buscando todo el tiempo y quiero ese valor, o por ejemplo, a veces nosotros utilizamos constantes. Cuando utilizamos, por ejemplo, la constante de los gases ideales, la R, para no estarla escribiendo, o si por ejemplo se nos olvida, nosotros podemos guardarla en la calculadora. Por ejemplo, queremos guardar la R, ¿no? Un ejemplo, la R de los gases ideales. Entonces, escribimos la letra R. Cuando nosotros queremos guardar algo, tenemos que escribir este símbolo seguido de la letra en donde queremos guardar nuestro valor o nuestra función, porque también se pueden guardar funciones. Entonces, ya que escribimos la letra R, apretamos la tecla Control, esta azulita que está aquí, y la tecla que está al lado del libro, o sea, esta que tiene estos cuadritos y esta como llavecita. Entonces apretamos las dos teclas al mismo tiempo y nos da ese símbolo. Nos arroja ese símbolo que tiene dos puntitos y un signo igual. Y entonces ya escribimos nuestro valor, la constante de las R's. Por ejemplo, un ejemplo. Yo quiero guardar ese valor y le doy Enter. Y ya me lo guardo. En este caso, ¿por qué me aparece así? ¿Por qué lo redondea? Porque yo lo tengo en una modificación de fijo 4. No me lo va a redondear si yo lo configuro a fijo 5. Por ejemplo, vamos a configurarlo. Apretamos la teclado, la opción 7, opción 2 y vamos a decirle un fijo 5. Y le damos OK. Ahí le di cancelar. Entonces otra vez, configuraciones, fijo 5. Damos OK y ya está. Entonces volvemos a seleccionar esto, lo escribo otra vez y ahora sí nos arroja el resultado completo. Entonces, por ejemplo, ya que lo tengo guardado, vuelvo a escribir la letra R para comprobar que en verdad ese valor se guardó en la letra R. Escribimos la letra R y ahora ya nos aparece incluso de una forma distinta. No nos aparece como inclinadita cuando nos aparecía en un principio. Ahora nos aparece una R incluso un poco más remarcada. Le podemos dar Enter y nos va a arrojar el valor que tenía guardado. Entonces, de esta forma podemos hacer algunas operaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el volumen o la presión de un gas, ya no sería necesario que escribiéramos el 0.08205, sino que solamente escribimos la letra R y lo multiplicamos, no sé, por nuestros valores que tengamos, ¿no? Un ejemplo. Entonces le damos Enter y ya nos hace el cálculo. Ya no sería necesario escribir todo este valor. O por ejemplo, si incluso no la recuerdas y no está en tu formulario, tú ya la tienes guardada en la calculadora. ¿Y cómo sabemos que están guardadas estas variables o que están ocupadas incluso las letras? Pues tenemos una forma de ver qué letras tenemos guardadas o qué letras están ocupadas. Con esta tecla que dice var, la presionamos y nos aparece este pequeño cuadrito. Ese pequeño cuadrito tiene la letra R, lo cual significa que la letra R la tenemos ocupada o está guardada. Contiene un valor. Incluso en el cuadrito podemos ver que se ven unos números pequeños, 0, 1 y 2. Eso significa que nuestra letra R tiene guardada un valor numérico, un valor constante. Eso es lo que significa. Volvemos a presionar el botón o le damos Escape.
y nos saca de ese menú. Por ejemplo, ahora quiero guardar una función, ¿no? Por ejemplo, voy a guardar la fórmula del área. Escribo la letra A, otra vez presionamos control y la tecla que está al lado del libro, donde tenemos este símbolo de 2 puntos y un signo igual, presionamos al mismo tiempo y ya nos escribió ese símbolo. Ahora vamos a guardar la ecuación del área. Por ejemplo, tenemos aquí pi por un ejemplo, ¿no? Diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí ya tenemos una ecuación y le damos enter. Y ya incluso ya lo simplifico. Volvemos a escribir la letra A y igual nos aparece de distinta forma, un poco más remarcada y ya no está inclinada. Eso significa que ya guardó la ecuación en esa letra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Apretando este botón igual, el botón de bar, es nuestro menú en donde se guardan todas nuestras variables, todas nuestras constantes o nuestras funciones. Le damos, presionamos la tecla bar, y si te das cuenta ahora nos aparecen las dos letras que hemos utilizado para guardar un número y para guardar una ecuación. En este caso incluso el símbolo que aparece ahí al lado de la letra A es una y igual a 5, lo que nos representa que estamos guardando una función, no un número constante como es en el caso de la R. Es así como nosotros podemos visualizar qué letras están ocupadas y qué es lo que contienen, si contienen un número o si contienen una ecuación. Ahora, en este caso, si nosotros queremos borrar esas variables o ya no las ocupamos, o incluso hay veces en donde ya no tenemos letras disponibles para guardar valores, lo que podemos hacer es apretando la tecla menú, nos aparecen las siguientes opciones. Seleccionamos la opción 1, que es acciones, le damos enter. Y aquí tenemos otras opciones. Por ejemplo, esta opción 4, limpiar desde A hasta Z, lo que significa es que va a borrar absolutamente todas las variables. Todas las va a borrar. Yo recomiendo usar mejor la opción 3, que es más precisa cuando nosotros queremos borrar solamente una variable y no todas. Si le damos enter, nos va a aparecer esta leyenda del var, lo que quiere decir que va a borrar una variable. Nosotros enseguida de esto tenemos que escribir, por ejemplo, si yo quiero escribir o si yo quiero borrar mi valor de R, por ejemplo, voy a borrar mi valor de R, entonces le doy enter, escribo la letra R y le doy enter. Y me dice que ya está realizado. ¿Y cómo puedo comprobar si realmente borró la letra R? Pues me presiono el botoncito que me va a decir cuántas variables tengo y qué es lo que contienen. Entonces presiono el botón bar y ahora solamente me aparece la letra A, lo cual me está indicando que efectivamente la calculadora ha borrado la letra R. Es así como nosotros podemos borrar esto, las variables, y de esa forma usando este símbolo de 2 puntos e igual, puedes guardar valores o ecuaciones en una letra. Como también pudiste observar presionando la tecla menú, en la opción 1 acciones, también tenemos una opción de limpiar historial, que si le damos enter, lo que va a hacer es borrar absolutamente todo lo que ya hicimos. Pero como les mencionaba también, la calculadora es como si fuera una computadora pequeña. Cuando en una computadora nosotros queremos deshacer algo o por ejemplo nos equivocamos en borrar algo y queramos regresarlo, lo que hacemos es presionar control Z. Pues en la calculadora también ocurre lo mismo. Si nosotros presionamos la tecla control y la tecla Z, nos va a regresar lo que teníamos antes. La presionamos y ya está, ya nos regresó lo que habíamos borrado. Igual cuando queremos copiar y pegar algo,
Ya sea que lo hagas de la forma fácil en donde ya lo tienes seleccionado y le damos enter y nos vuelve a escribir lo mismo, o ya sea que lo hagamos como en una computadora. Cuando nosotros escribimos o presionamos las teclas control C, ahí ya las presioné, control y la letra C, me voy hacia abajo y presiono la tecla control V, control V, y me aparece lo que yo seleccioné. Hice un copiar y pegar dentro de la calculadora. Así es como se puede seleccionar esto. Por ejemplo, también una cosa que me gustaría mencionar es que también puedes seleccionar, no solamente de la forma en que te selecciona la calculadora. Por ejemplo, te selecciona toda esta parte, ¿no? O todo este valor. No es necesario. Incluso tú puedes decidir qué es lo que vas a ocupar. Por ejemplo, si yo no quiero la letra D, solamente quiero este valor de 0.7854. Entonces, lo que hago es presionar nuevamente la flechita, ya sea hacia un lado o, por ejemplo, otra vez me voy para abajo, ¿no? Ahí estoy. O le puedo dar clic en medio y ya me aparece este cursor como en rojito. Cuando yo quiero seleccionar, por ejemplo, solamente ese número, no quiero la letra D al cuadrado, solamente quiero este número, entonces presiono la tecla Shift, esta que está aquí, tecla Shift, la presiono e incluso me aparece esta flechita verde que me está indicando que estoy presionando la tecla Shift. Y con las flechitas yo puedo ir seleccionando o deseleccionando lo que quiero. Por ejemplo, yo solamente quiero este valor, entonces con la flechita hacia la derecha me voy deslizando y me va seleccionando los números. Por ejemplo, solamente lo quiero hasta ahí. Y dejo de apretar la tecla Shift. Y le puedo dar Enter. Y me va a pasar ese número hacia abajo. O ya sea que lo quieras hacer con Control C, Control V. Es así como nosotros podemos seleccionar también lo que queremos. No necesariamente lo que nos selecciona la calculadora, sino podemos seleccionar también de la forma que nos convenga o que lo necesitemos. Si nosotros queremos agregar más hojas, pues igual es una combinación de teclas, la tecla control con la tecla do, y así agregamos más hojas. Por ejemplo, en este caso voy a agregar listas y hoja de cálculo. Después voy a otra vez agregar otra hoja, control la tecla do. Ahora voy a agregar notas, la opción 6, agregar notas. En este caso, en las notas y en las hojas de cálculo, nosotros podemos modificar el color del texto. Por ejemplo, en el caso de las notas, nos vamos a la tecla do, apretamos la tecla do, nos vamos a la opción 2 en editar y nos vamos a la opción 7 en color. Y seleccionamos la opción 3, color de texto. Le damos a Enter y nos da un menú donde están los colores disponibles que podemos seleccionar. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar un color rosa. Por ejemplo, quiero volver a escribir el valor de la R, ¿no? El valor de la constante de gases. Entonces escribo 0.08205. Le doy Enter. Y aquí incluso este espacio te puede servir para guardar fórmulas, guardar algún dato, constantes, por ejemplo. Por ejemplo, aquí otra vez voy a escribir la fórmula del área. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Le doy Enter y también ya me la simplifica. Incluso me la señala con una pequeña flechita, pero me lo está dando en color rosita. Eso también lo podemos hacer cuando nosotros tenemos una hoja de cálculo. Cuando nos queremos mover entre hojas, solamente apretamos la tecla control y la flechita, hacia qué dirección queremos movernos. Por ejemplo, en este caso ya me moví hacia la hoja donde está mi hoja de cálculo. Aquí igual de la misma forma
cambiamos el color del texto. Por ejemplo, escribimos la tecla, presionamos la tecla 2, le damos en la opción 2 editar, nos vamos hasta la opción 7 color y color de texto. Igual nos da las opciones. Por ejemplo, ahora yo quiero un color azul clarito. Y igual voy a escribir otra vez el mismo número. Le doy enter. Y ya lo tengo en color azul. Por ejemplo, si yo quiero también destacar, por ejemplo, este número, lo que voy a hacer es igual presionar la tecla 2 en la opción 2 editar y hasta la opción 7 en color. Pero ahora no voy a elegir color de texto, sino color de relleno. Entonces le doy enter en color de relleno. Igual me da las opciones de los colores. Por ejemplo, quiero un amarillo, le doy enter y ya me aparece en color amarillo. Es así como puedo rellenar o puedo cambiar el color del texto de los números. Pero esto solamente lo va a hacer en este caso en esta celda. Porque si yo escribo otro número en esta celda y le doy enter, me lo va a arrojar pero en el color negro o en el color automático en el que está. No me lo va a arrojar en el color en el que yo había elegido. ¿Por qué? Porque solamente elegí esa configuración para esta celda. Si yo quiero que esto sea para toda la columna, me voy aquí donde está la letra A, le vuelvo a dar flechita hacia arriba y me selecciona ahora toda la columna. Cuando tengo seleccionada toda la columna, vuelvo a hacer lo mismo que hice para cambiar el color. Presiono el teclado, editar, color y color de texto, por ejemplo. Si es que quiero el color de texto, si quiero el relleno, pues elijo la opción de relleno. Incluso, si te puedes dar cuenta, mientras le voy variando, me va cambiando los colores. Entonces, por ejemplo, ahora lo quiero en... lo voy a dejar en el azul clarito que tenía. Le doy enter. Y ahora todos los números que escriba en esta columna van a estar en azul. De la misma forma puedo hacer lo mismo con las filas. Me posiciono aquí, le doy flechita hacia la izquierda y ya me selecciona toda la fila. Y vuelvo a hacer lo mismo. Teclado, editar, color y selecciono qué es lo que quiero. O también si solamente quieres un rango, pues hacemos lo mismo que hacíamos con las fórmulas cuando lo queríamos seleccionar. Presionamos la tecla Shift y vamos seleccionando. Me voy moviendo, por ejemplo, solamente quiero que estas 4 celdas tengan un color. Dejo de presionar la tecla Shift, presiono la tecla 2, cambio me voy a la opción 2 editar, opción 7 color, por ejemplo, color de relleno, enter. Quiero un rosita, enter, enter. Y ya tengo ese color de relleno solamente para esas 4 celdas. Así es como nosotros podemos modificar nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, algunas veces nosotros tenemos muchas hojas, incluso a veces nos perdemos porque hacemos tantos cálculos o a veces incluso muchos ejercicios y luego a veces no sabemos dónde estábamos o qué hoja era y cómo estaba esto y cosas así. Entonces, tenemos esta opción. Aquí hay un pequeño icono donde se ven muchos cuadritos pequeñitos en esta parte de arriba. Si presionamos la tecla control y la flechita hacia arriba, nos va a mostrar esta vista. Es una vista pequeña, una vista en general de todas las hojas que tenemos. Por ejemplo, en este caso yo solamente tengo 3. Incluso me da una vista inmediata de mis hojas. ¿Qué es lo que contienen mis hojas? Por ejemplo, aquí incluso me muestra el relleno que hice y el cambio de los colores. Aquí me muestra mis fórmulas y también los valores que puse. Aquí me muestra todo lo que hice también. Entonces, esta es una forma, por así decirlo, de visualizar de forma general mi documento. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no? Entonces, y también movernos de una forma rápida. Porque como te mencionaba antes, para cambiar de hoja en hoja era con la tecla control y flechitas, ¿no? Hacia el lado que tú querías.
En este caso ya no es necesario que aprietes la tecla, solamente te mueves con las flechitas y por ejemplo si yo me quiero mover a la hoja de notas le doy enter y me va a llevar hacia la hoja de notas. Esto sirve mucho cuando nosotros tenemos muchísimas hojas. Por ejemplo, voy a agregar otra de hoja de cálculo. Voy a agregar otra de notas, por ejemplo. Vuelvo a presionar la tecla control y la flechita hacia arriba.